¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Estefanía, estoy aquí para compartir con ustedes todo tipo de información que tenga que ver con el conocimiento de la conciencia del ser, así sobre lo conocido como espiritualidad o lo místico. Así que sin más, empecemos. Hola de nuevo, bienvenidos otra vez. Vamos a empezar con la tercera y última parte de, de este video. Vamos ahora a por los tres miembros espirituales del ser humano. Hemos visto los corporales, hemos visto los anímicos y ya por último tenemos estos tres miembros espirituales. Así que vamos allá. Estos tres miembros espirituales se los conoce como yo espiritual o seidad espiritual. El otro es espíritu vital y el último, hombre espiritual. Vamos a hablar sobre el yo espiritual y la seidad espiritual. Antes de empezar, vamos a tener en cuenta que este miembro va unido a sí mismo con el alma consciente, espiritual o yo, el cual acabamos de ver, ¿vale? En el alma consciente o espiritual, la luz de nuestro espíritu crece como para radiar desde ahí a los otros miembros de nuestra naturaleza más bajos, ¿no? Los que mencionamos anteriormente, lo que ya hemos estudiado. Nuestro ser, aparte de haber llegado a lo más alto del conocimiento de nuestra alma, puede llegar incluso más lejos, ¿no? Llevando esta evolución sobre el cuerpo astral y entrando en unión con su naturaleza escondida. Diríamos que entraría en esas emociones y ese tipo de cosas que crean, ¿no? Que se crean en nuestro cuerpo astral. De esta manera, el cuerpo astral será dominado y transformado por el yo o por el alma espiritual. A esta transformación la podemos llamar seidad espiritual o yo espiritual, ¿no? Sería este quinto miembro de la entidad humana, ¿no? Bueno, en la sabiduría oriental este miembro lo conocen como manas. Podríamos considerar a este miembro uno de los más altos de la naturaleza del hombre. Cuando este yo espiritual o seidad espiritual hace su presencia sobre el cuerpo astral, penetrando en esas fuerzas que habitan ahí, ¿no? Latentes, en el transcurso de esta acción, este yo espiritual también se extiende sobre el cuerpo etéreo o vital. El trabajo que hace aquí en este cuerpo vital es incluso un poquito más extenso y más exacto, ¿no? Que en el astral, ya que al vital lo que le envuelve son como dos velos, mientras que al astral lo envolvería un solo velo. ¿Se recuerdan de que les comenté que de esos velos que se van cayendo? Pues estamos hablando de esos velos, como que esos velos serían como lo que nos tapan del real conocimiento, de lo que de verdad somos, ¿ok? En este sentido se van como esos velos ya se empiezan a caer, ¿vale? Vamos a hacernos una idea cómo es que el yo espiritual domina al ego. Veamos qué cualidades podríamos ganar al trabajar estas fuerzas sobre estos dos cuerpos, sobre el vital y sobre el astral. Recuerden que el ego siempre va a estar trabajando en nosotros, pero nuestra alma más elevada tiene el poder, diríamos, como de dominarlo. Por ejemplo, notaremos las diferencias que se crean sobre nuestros placeres, sobre nuestros deseos, a diferencia de los que teníamos antes. También como a partir de ahora acogemos el sufrimiento o la diversión de diferente manera. Notaríamos como unos cambios también como sobre la manera que teníamos antes de reaccionar a ciertos problemas o disgustos, siendo el sentir de estas experiencias como transformadas, ¿no? Aceptamos ahora esas experiencias de una forma más consciente, más racional, sin drama, sin victimismo, sin rencor. Reaccionamos diferente, como de una forma más elocuente hacia los demás o ante cualquier tipo de problema o acto de defensiva, siendo más reflexivos sobre el presente
y no sobre reaccionamos, ¿no? al suceso. Este es como un ejemplo, ¿no? Sobre el cuerpo vital. Existen todavía aún más cambios que se transforman aquí. Pero ya que estamos hablando aquí sobre el carácter, permítanme comentarles algo sobre esta frase que se utiliza haciendo referencia a nuestro temperamento o carácter o forma de ser. Eh, ya que a veces el carácter, ¿no? Se presenta como una etiqueta que se relaciona con la personalidad de uno mismo, ¿no? Como que por el carácter ya nos catalogan o nos dicen quién podemos ser. Me recuerdo mucho que había una frase que decía, palo que nace torcido, torcido se queda, o árbol que nace torcido, torcido se queda, algo así. No sé si lo decía mi abuela o aparte yo lo tengo mucho en mi cabeza porque no sé, ahora les explico. Em, Antes de empezar a explorar estos cambios sobre nuestra evolución, particularmente en mí, por ejemplo, les voy a hablar de mí, fui partidaria de ese lema, por eso me lo grabé. Fui partidaria de ese lema, ya que yo decía, ¿no? Que quien es así, así se quedará el resto de su vida. A base de poder yo explorar y percibir todos estos cambios que fueron sucediendo internamente en mí, me fui dando cuenta que no es así, que no debemos llevarnos por juzgamentos que nos identifique de cierta manera, la cual somos, la cual solo hemos sido como un reflejo de lo que nos rodea, ¿no? O el reflejo de nuestro exterior, ya que, ya que nos hemos como construido a base de esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos cuestionamos ese tipo de reacciones sobre nuestro propio carácter o decimos, ¿por qué soy así? O sobre, o sobre cómo aceptar esos problemas o esos baches que existen o que nos llegan, ¿no? Sin necesidad de tener esas mismas actitudes o esos tipos de reacciones como el resto de las personas, ¿no? Ante ciertas circunstancias o ante ciertos problemas, ¿no? Miren, había algo dentro de mí que me decía que la vida o el actuar con los demás no tenía por qué ser de una forma violenta o agresiva o de gritos o de quién tenía la razón, ¿no? O quién sí o quién no. Como ese tipo de actitudes, como yo soy mejor que nadie, a mí no me grites, a mí, cosas, ese tipo de, ese tipo de eventos, ¿no? Eh, no, yo no era partidaria de esos comportamientos. A ver, en su momento sí, en su momento cuando era más jovencilla, obvio que reaccionaba de alguna de estas formas, pero claro, era porque como veía que este tipo de actitudes eran como normales o las asimilé a ser normales, ¿no? Y, y si no reaccionabas quizás de cierta forma como estas anteriores, ante cualquier evento que te desafíen o así, ya eras tonto o te dejabas de la gente o no podías defenderte, no, te veían como débil, ¿verdad? Creo que fue aquí, en, en esta parte, que yo sentí como esa parte espiritual en mí, ¿no? No fue así de repente, pero sí fui como siendo más observadora ya, más que protagonista, ¿no? Eh, la meditación a mí me ayudó muchísimo, de verdad. Es increíble el cambio que te puede ayudar, que te puede dar en ti, porque, como te digo, llegas a un nivel en el cual ya no eres protagonista de este tipo de problemas. Simplemente eres observadora y ves como todo de diferente manera, como, no sé, como que dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué? No sé, ¿no? Es muy bonito el cambio, no, no. Y de verdad, la meditación a mí personalmente me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a transformarme a quien soy ahora en realidad, ¿no? Em,
sí, y no sé, como de forma así, como casi divina, fui viendo estos cambios en cómo me enfrentaba otra vez a patrones que se repetían en mi vida, ya sea con personas o experiencias externas que desembocaban en asentarme y cuestionarme cada vez, ¿no? En quién mismo soy yo, eh, por qué este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, por qué esto se me repite. Si es que yo era un reflejo de los demás o mi propio reflejo de mí misma, ¿no? Una parte de mi verdadera esencia. Durante este conocimiento de uno mismo, no permites que este sentir profundo de lo que eres en ese momento o quieres ser sea manipulado por el exterior. Honestamente, como les digo, son unos cambios muy bonitos, como los vas sintiendo en ti, pero asimismo tiene que existir ese querer, esa consistencia a ese cambio y más que nada como reafirmar lo que de verdad estamos conociendo de nosotros y crecer más aún. Así nos digan raros, así nos digan es que eres un tonto, es que te dejas, es que no te defiendes. Sinceramente no vale la pena a veces ese tipo de actos con las personas. Pero sí, esa rareza, como les digo, es el comienzo de una transformación del ser tuyo propio, cada vez más cerca en ser consciente de tu visita aquí en la tierra, en saber quién eres en realidad, en saber por qué estás aquí, en saber cómo esa conexión con el resto de personas a tu alrededor, al entender un poco las experiencias por las cuales has pasado eh, y por qué estás en este presente después de todo lo que pasó. Empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Sí, así que sí se puede cambiar, de verdad, sí se puede cambiar y se puede trabajar siempre en la mejor versión de uno mismo y por lo tanto modificar el carácter, siempre y cuando sepas identificar cuando el ego hace su máxima presencia en una forma negativa y cuando lo hace nuestra esencia, ¿vale? Pero sí se puede cambiar. Quien diga que el palo torcido se queda torcido, créanme que no se queda torcido. Pueden hacer torcido, pero se puede enderezar con un palito, ¿no? Nosotros, en cambio, pues con nuestra intención, nuestra, nuestro verdadero querer, ¿no? Nuestro verdadero deseo del cambio. Bueno, ahora veamos la transformación, ¿no? Que existe en nosotros dentro del cuerpo astral. Ya lo vimos dentro del cuerpo vital, que es el carácter. Ahora vamos a ver el cambio que existe en nosotros dentro del cuerpo astral. Aquí lo que se transformaría sería la manera en cual solíamos acoger las emociones, ¿no? Modificando la receptividad a como anteriormente lo hacíamos, cómo acogíamos esos placeres, esos deseos, ese sufrimiento, esas penas, pues aquí modificamos todo eso. Por ejemplo, ¿no? Depende la experiencia del momento, ya sea positiva o ya sea negativa. Aquí aprendemos a aceptar estas emociones de diferente manera. Es decir, toda la percepción que teníamos sobre las emociones negativas cambian, así como las positivas. La alegría, por ejemplo, la identificamos como positiva, ¿no? Y la emoción de la pena o llanto la solemos identificar con el dolor o con una emoción negativa. Ahora, al transformar el yo espiritual, el cuerpo astral, esa emoción negativa la veremos como algo esencial para nuestra experiencia. No maldecimos de esta experiencia, ¿no? Somos conscientes que son emociones que nos ofrece esta distorsión de esta dimensión en la cual actualmente estamos presentes y que este tipo de emociones siempre se van a presentar. Así que transformamos esta emoción en algo positivo de la experiencia o no permitimos que nuestro enfoque sea perjudicado por este tipo de emoción negativa. Ahora empezaríamos a ser nosotros como quien se ría de ese tipo de emociones negativas, quitándole como esa importancia y transformándolas
en lo mejor para nosotros, ¿verdad? Como les digo, igualmente es un ejemplo solo de estos cambios en el cuerpo astral. Este tipo de cambios van influyendo paso a paso, uno va influyendo al otro como si fueran las agujas del reloj, ¿no? Cambia uno, cambia el otro, cambia uno, cambia el otro, así sucesivamente. Entonces, bien, al sentir y ver todas estas modificaciones en nosotros, es como nos daremos cuenta que el yo espiritual o la seidad espiritual, en compañía del ego, ha dominado sobre el cuerpo vital y sobre el cuerpo astral, ¿no? Transformando nuestro carácter en el vital y sobre el cuerpo astral, transformando nuestra perspectiva sobre las emociones. Dicho así, vamos a seguir elevándonos más y vamos a conocer a este segundo miembro espiritual, conocido como espíritu vital. En este segundo miembro del hombre, el ego todavía sigue progresivamente interactuando. A este segundo miembro que pertenece a lo espiritual, lo llamaremos espíritu vital. En la sabiduría oriental lo conocen como Buddhi. A este lo llamamos espíritu vital porque las mismas fuerzas que trabajan en el cuerpo vital son las mismas que trabajan en este. Así como vimos anteriormente, como el yo espiritual o la seidad espiritual trabajaba en el cuerpo astral y se extendía sobre el cuerpo etéreo o vital, modificando nuestro carácter y nuestras emociones, asimismo, este miembro espiritual se extiende ahora hacia el cuerpo físico. Por ejemplo, las experiencias de tipo así religiosas o las experiencias espirituales, esos retiros, esas experiencias que elevan nuestra energía, ¿no? Sintiéndonos con esa sensación de paz, amor. Todo este tipo de experiencias se quedan grabadas en nuestro cuerpo vital, nuestro cuerpo heterovital. Y el espíritu vital va cambiándolas, ¿no? Este sexto miembro de la entidad humana, este espíritu vital va cambiándolas y transformándolas dentro de él. En el transcurso de la vida, esto se va procesando más o menos como de una forma inconsciente, ¿no? No somos muy conscientes de esto. Y a este proceso lo llamaríamos como la iniciación del hombre. La iniciación del hombre consistiría en presentar nuestro ser, habiendo obtenido el conocimiento de lo suprasensible o lo místico, religioso o lo espiritual. Normalmente esta iniciación la podríamos ver como cuando la gente con un poco de fanatismo a cierta religión realiza lo que se conoce como bautizo, ¿no? Como ese sacramento que realizan entregándose a Dios o a su palabra, a vivir de lo que la Biblia dice. Normalmente lo suelen hacer en una edad adulta, pero he visto también de que, por ejemplo, si los padres son muy aficionados y eso, intentan como transformar a sus hijos y también les cambian, como los meten en este tipo de experiencias. Sí, también lo suelen hacer, o sea, ya de cualquier edad lo suelen hacer, pero normalmente es como de personas adultas y ya los más jóvenes porque se dejan influir de los padres y todo este tipo de cosas. Bueno, sigamos. Aquí debemos coger como de la mano el trabajo que realiza el yo espiritual y el espíritu vital, de manera ya un poco más conscientes, ¿no? Siendo nosotros mismos conscientes de estos cambios y seguir poniendo de nuestra parte. Aquí nos podemos dar cuenta como aparte del alma y del cuerpo, la parte espiritual de nosotros también se encuentra trabajando dentro de nosotros, a diferencia de este cuerpo físico, ¿no? Nuestro espíritu pertenece a lo eterno, siendo nuestra esencia eterna. Entonces, recuerdan que dijimos antes que el ego sigue estando presente aún hasta lo más arriba del ser y así mismo va de la mano de estos miembros espirituales, los cuales se van transformando y extendiéndose a los cuerpos más bajos de nosotros, pasando por el cuerpo astral, cuerpo etero o vital. Pues ahora este ego también se va a extender con el espíritu vital hacia el cuerpo físico. Por ejemplo, podríamos ver como la influencia del ego en el cuerpo físico
cuando algo o alguien, ¿no?, nos hace como cambiar los colores de la cara, poniéndonos como rojos o pálidos, ¿no?, por X situación. El yo ego aquí es como una fuerza motriz que se oculta y tiene lugar en el cuerpo físico. Es decir, si el ego aquí tuviera su propia iniciativa, su influencia hacia el cuerpo físico, se vería afectada a cambios esenciales. Eso quiere decir que el ego estaría entonces trabajando en unión con esas fuerzas escondidas del cuerpo físico, las que mencionamos al principio, que mantiene el cuerpo físico de la desintegración, y lo que va a hacer ahí es como transformar nuestro cuerpo físico. Mira, aquí no diremos que iremos cambiando de forma física, ¿no? O sea, físicamente, ¿no? Pero sí nuestro físico será el resultado de lo que se manifieste en esta fuerza oculta, ¿no? En cómo están estas trabajando dentro de nosotros. Aquí estaríamos hablando de un trabajo espiritual sobre las fuerzas invisibles a las que se debe el surgimiento y la decadencia del cuerpo físico, es decir, a esas fuerzas que nos mantiene con vida, que no hace que, que lo físico siga su proceso y nos desintegremos. Sí, esas fuerzas. Nosotros casi no solemos como percatarnos de ese tipo de trabajo en nuestro cuerpo físico. Solo podríamos ver este trabajo con claridad bajo la influencia de este conocimiento espiritual, como el ser conscientes de su existencia, el ser conscientes de que estos planos más elevados del ser existen, y de esta manera es que veremos cómo el ego influye en lo físico. Yo pienso aquí que en la manera que lo podríamos ver, o sea, que podríamos ver este tipo de cambios en lo físico, es como cuando, por ejemplo, diferenciamos dos tipos de personas, ¿no? Una como de un estado emocional positivo y otra con un estado emocional negativo. Por ejemplo, la positiva, ¿no? Vamos a hablar del estado emocional positivo, que ha experimentado, por ejemplo, ciertas experiencias negativas en la vida, pero que a pesar de esto mantiene una actitud receptiva a la vida. Imaginemos que esta persona, gracias a lo que vivió, mantuvo un entendimiento y a su vez una elevación de conciencia en su proceso. Esta persona, al ver la vida de diferente manera, sin negatividad en sus experiencias, llegó poco a poco a la descomposición del ego, ¿no? A no dejar influir el ego en su personalidad, la cual ha trabajado día a día con sus emociones. Entonces, esta persona, al desatarse de todo este tipo de pensamientos, de aspectos negativos, y transformar su cuerpo astral y vital, cambiando de pensamientos, ¿no?, sobre sus experiencias, es como reflejará en su cuerpo físico como una luz, ¿no? Se convertirá como, la veremos como un poco más radiante en su aspecto físico, retrasaría la vejez, incluso se vería más joven, y así, y de manera también que iría como evitando en crear este tipo como de enfermedades que se crean, ¿no? Ya sabemos que la mayoría de enfermedades provienen de nuestro cuerpo astral, de cómo estemos dirigiendo todas esas emociones, ¿no? Impactando en el resto de nuestros órganos y sistemas, dándose a ver en nuestro cuerpo vital y cuerpo físico a lo largo o a corto tiempo, ¿verdad? Ya eso depende de la situación que nos tenga así. Y ahora vamos a hablar sobre la persona negativa. Imagínense de esta, todo lo contrario de la primera. Esta ha tenido las mismas experiencias negativas que la anterior, solo que esta nunca aprendió a ver lo positivo de la experiencia, de manera que sus pensamientos han creado de esta persona una personalidad negativa, quejándose de todo, ganando como resentimiento en su interior y creando un papel de victimismo, ¿no?, hacia la vida como hacia ella misma, trayendo a su alma todas esas experiencias ya pasadas y otra vez como viviendo todo el tiempo en el rencor, pena, victimismo, digamos, con este tipo de actitudes negativas, ¿no?, o de baja vibración, trayéndolas todo el tiempo en sí. ¿Ustedes cómo creen que este tipo de actitudes se reflejaría en nuestro cuerpo físico? Podría ser de una expresión, podríamos tener una expresión decaída
un semblante pálido, triste, el aura se vería como oscura, ¿no? Provocando este estado negativo, una que otra enfermedad a causa de estas emociones, a causa de que el ego gana más en uno mismo que uno mismo a él. Nos veremos como más viejos, nuestro cuerpo va cogiendo como posturas físicas también. Por ejemplo, algunas personas se les crea como ese tipo de joroba en la espalda, ¿no? Si es que no ha desarrollado otro tipo de problema, ¿no? O un tipo de enfermedad que no tenga que ver nada con esto. O ha tenido una fractura o algo y por eso su espalda se ha ido haciendo esto, ¿no? Si no tiene nada que ver con eso y su forma, y ven como alguien que es así toda negativa, fíjense que a veces su espalda se va como cogiendo, o si carga muchos problemas en sí, como les digo, muchos resentimientos, todo este tipo de cosas negativas, ¿no? Que va, que va absorbiendo lo físico de nosotros, nos va cambiando nuestro semblante, nuestro cuerpo físico. Estos serían como un pequeño ejemplo de cómo veríamos esos cambios físicos en uno, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta o teniendo claro cómo trabaja el ego en este segundo miembro espiritual de nosotros, siendo conscientes cómo esto puede transformar e influir en el dedicamiento del cuerpo físico, ya por terminar, ya vamos a ver este último miembro espiritual del humano conocido como hombre espíritu, ¿vale? Miren, a diferencia del hombre físico, a este miembro se lo conoce como hombre espíritu. Este está constituido por la fuerza vital espiritual. Este tercer miembro también es conocido en la sabiduría oriental como Atma. Nosotros como seres vivos nos encontramos, diríamos, como encerrados, ¿no? en una piel física en este mundo terrenal. Asimismo ocurre con este miembro, hombre espiritual, el cual también se encuentra, digamos, como encerrado en una piel, pero espiritual. Esta parte, esta piel espiritual sería lo que nos separa de la unidad espiritual o de la fuente, creación o Dios, ¿no? Se crea igualmente un ser espiritual en una piel espiritual, así como se creó uno en lo físico, ¿no? Una piel física, pero personificados como humanos, ¿verdad? Este ser espiritual es independiente de ese mundo espiritual del cual en realidad pertenecemos, pero que solo podemos percibir una cierta parte, ¿no? de este mundo intuitivamente. Esta piel espiritual sería lo que conocemos como aura, campo magnético, campo energético, ¿no? Esta piel asimismo se va extendiendo continuamente con el progreso de la evolución humana, llegando a crecer así de una forma ilimitada. Es decir, si la humanidad en conjunto evoluciona, nuestra aura sí también se expande y evoluciona individualmente y a su vez en conjunto. Por eso se dice que si crece uno, podemos crecer todos. Todo pensamiento de cada uno de nosotros influye en conjunto a toda la humanidad, como asimismo a la Tierra. Esos pensamientos también se encuentran esparcidos en cada rincón de nuestra aura o nuestro campo energético. Tengamos en cuenta que la Tierra también tiene su propia aura, tiene su propio campo energético. Así como en este plano físico, para nosotros existe un fuera y un adentro, y recogemos de nuestro ambiente o alrededor las materias que nos ofrece y las producimos dentro de nuestro cuerpo, así también acogemos del mundo espiritual la espiritualidad haciéndola nuestra. Lo espiritual sería aquí como el aliento eterno del humano. De la misma manera que nacemos de este mundo físico, asimismo nacemos de este mundo espiritual, pero sobre leyes basadas en lo verdadero y en lo bueno, ¿no? Ahí no existe la dualidad, la cual existe en este plano que habitamos, como lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, frío, calor, ¿no? Ese tipo de ejemplos, eso es como la dualidad. En otro capítulo hablaremos de esto.
igual como estamos separados de todo lo físico, asimismo estamos separados de este mundo espiritual del cual pertenecemos. Pero como dijimos, vive en cada uno de nosotros. Por eso siempre de esa búsqueda, ¿no?, constante de que algo divino existe y de esa fe en algo o esas ansias de buscar un camino que nos conduzca a lo que nos genere paz, tranquilidad, felicidad, ¿no? A tener ganas de esas buenas acciones con nosotros, con los demás. Digamos que es como esa llamada constante de espíritu en nosotros, en recordar que somos luz, pero en una vibración súper baja que es lo físico. Bueno, comentamos antes en espíritu vital que ahí no podemos casi como apreciar o ser conscientes cómo la influencia del ego puede afectarnos en una forma física, ¿no? Ok, esta claridad solo la vamos a obtener en esta elevación del ser, en este tercer miembro espiritual del ser humano, ya que el cuerpo físico se oculta bajo un velo de 3 capas. Entonces, al provenir de lo más elevado de la creación, es como se va a encargar en unir el ego con el cuerpo físico, para quitar estas capas o estos velos y poder ser finalmente como conscientes sobre nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera realidad, y que nuestro ser no solo es un ser físico, ¿no?, darnos cuenta de esto, sino que es un ser que procede de mundos más elevados, mundos más espirituales. También seríamos como plenamente conscientes que el ego existe, siendo parte de la realidad en la cual vivimos, mientras que este último miembro espiritual será el encargado de unir este ego y así poder trabajar con él en lo más alto de nuestra naturaleza humana y espiritual. Diríamos que somos más conscientes de este ego, somos más conscientes de que este ego es un yo creado a base de nuestro exterior, creado por dogmas, creencias, todo este tipo de conocimiento que recibimos del exterior, creado a base de estos ejemplos exteriores, ¿no?, independientes de nuestro propio espíritu o de nuestra propia naturaleza. Yo a este miembro lo siento como de esta manera, como que, miren, como que el ego es una ilusión creada por la percepción en la cual vivimos, ¿no?, como lo dijimos antes. Este ego o yo creado a base de nuestro exterior es como una ilusión creada por los demás, la cual adoptamos como personalidad y defendemos, ¿no?, y seguimos como esta línea de creencia o de mentalidad de vida. Pero a medida que nuestra alma empieza como a experimentar y empieza a elevar estos escalones de evolución, empezaríamos como a descubrir lo dormido que habita en nuestro ser más alto. Empezaría como a caer esos velos que se encuentran en esas fuerzas internas que penetran nuestro ser. A medida que vamos elevándonos, el ego sigue haciendo su papel y lo que hacemos aquí es saber manejar este ego. Esta ilusión de personalidad creada por el exterior, este ego, jamás nos va a dejar porque es parte de esta dimensión tridimensional, ¿vale? Algunas veces podemos llegar a lo más alto de nuestra esencia y poder amaestrarlo a nuestra manera, pero asimismo, como todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Pues asimismo podemos llegar a bajar nuestro ser a los cuerpos más bajos y estados más bajos del alma o de conciencia, ¿no?, dominando el ego esta vez, o otra vez domina el ego. Prácticamente viviríamos como en una subida y bajada, ¿no? No siempre podemos estar arriba unidos con lo más altos del ser. Si fuese así, no tuviéramos ningún tipo de necesidad de estar en este plano, reencarnados otra vez como humanos, ¿verdad? Ahora, en el momento que el ser siente esta unidad, esta unión con la parte del todo, así como con el entendimiento que lo elevó a esa sabiduría y a esos estados elevados del ser, es cuando seremos conscientes de que existen otras realidades, ¿no?, en la cual no somos lo que esta realidad nos hace sentir o nos hace creer que somos. Asimismo,
al poder haber como experimentado interiormente estos niveles más elevados del ser, como los más bajos también, en el momento en que se presenta esta bajada de conciencia o bajada de vibración, debemos saber cómo traer a nuestro ser esa subida, ¿no? A ese ser de arriba, saber traerlo, eh, saber recordarnos como lo que ya experimentamos, la subida que experimentamos a lo largo de nuestra evolución y esa bajada, la cual ya la entendemos, ¿no? Cuando estábamos elevándonos de vibración. Ahora es cuando este tipo de situaciones, esta subida y esta bajada, tenemos que saber equilibrarla. ¿Y qué se dice que hay que tener en la vida? Como en todo lo demás, equilibrio, ¿verdad? En otras palabras, sería equilibrarnos, ¿no? Con las experiencias terrenales que nos ofrece esta realidad 3D, con las experiencias más sutiles espirituales que nuestro ser ha experimentado y seguirá experimentando, ya que mientras sigamos penetrando más en estos mundos espirituales, iremos teniendo tipos de experiencias más astrales o místicas, así como sueños más vívidos o sueños más lúcidos, o esa conexión, por ejemplo, con seres diferentes de este plano. De verdad son muchas cosas, o verte a ti misma como en diferentes etapas de vidas o no diferentes experiencias, o ver como una parte tuya de un futuro, de diferentes realidades, ¿me entienden? Es muy loco todo, pero lo digo loco porque no es como algo normal ante esta realidad, ¿no? Quienes no han podido como experimentar este tipo de experiencias no tienen ese mismo pensamiento, ¿verdad? Nos llamarían locos. Pero sí, iremos entrando en experiencias de ese tipo, pero como les digo, en este punto debemos ser conscientes de que no mucha gente experimenta este tipo de sucesos. Así que a pesar de lo que experimentemos en esos planos, los cuales no todo el mundo les gusta entrar, debemos saber equilibrar esos mundos que experimentamos en esos estados de conciencia mucho más elevado, ¿no? Con las experiencias que nos brinda esta dimensión tridimensional, ¿vale? Tenemos que tener un equilibrio, lo que estamos viviendo en este lado y lo que estamos experimentando en la Tierra. No debemos de dejar que se nos vaya el hilo, ¿no? La cordura. Tenemos que ser conscientes de lo que existe y saber vivir y manejar con esto y experimentar nuestra espiritualidad, experimentar estos mundos espirituales de una manera sana, ¿no? Con esto llegamos ya al final, ¿no? Sé que ha sido un poco extenso, pero sí, ya estamos en el final. De esta manera diríamos entonces que estamos compuestos de naturaleza corporal, lo físico, lo etérico y lo astral, de naturaleza álmica, siendo alma senciente, alma intelectual y alma espiritual, y de naturaleza espiritual, siendo seidad espiritual o el yo espiritual, espíritu de vida y hombre espíritu. Así que finalmente diríamos entonces que la entidad del ser humano está compuesta por estos 7 miembros, siendo el cuerpo físico, cuerpo etérico o vital, cuerpo astral, yo ego, siendo el núcleo de lo anímico, el yo espiritual o la seidad espiritual, espíritu vital y el hombre espiritual, ¿vale? Esto sería lo que nos compone, esto sería nuestro campo magnético, nuestra aura, las capas que nos envuelven serían estas, las que no podemos percibir, más que como el cuerpo físico lo percibimos. Así que esto sería todo por hoy. Este tema ha sido un poco largo, de verdad, preferí hacerlo así de 3 partes para que no se vuelva como agotador en un solo video. Y yo también poderlo hacer, poder descansar, ¿no? Así que nada, chicos, esto sería todo. Espero haberles ayudado un poquito en poder entender nuestra propia naturaleza y lo que podemos ir experimentando y transformando en nuestro ser y ser conscientes de cómo trabaja cada uno de nuestros miembros, ¿no? Y poder identificarlos unos con otros y saber qué se siente cuando llegamos a
a estos mundos espirituales, ¿no? De donde nosotros procedemos y de donde somos todos y de donde todo procede, ¿vale? Bueno, se me cuidan mucho, ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tipo de información, así que nos vemos hasta la próxima, chao.